Hoy tenemos en el Colegio Invisible a Ignacio Cabria. Él es nacido en Santander en 1955, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, máster en Cooperación Internacional y diploma de Estudios Avanzados DEA en Antropología Social, por ambos por la Universidad Complutense. Ha trabajado como canciller en embajadas y consulados de España en Mozambique, Argentina y Filipinas y ha sido coordinador general adjunto de la Cooperación Española y en la República Dominicana, Mozambique y Filipinas. Se ha especializado en el estudio desde el punto de vista de las ciencias sociales, de las creencias y mitos contemporáneos. Como antropólogo realizó en 2003 el primer trabajo universitario de investigación en España sobre los grupos de contactados con extraterrestres y ha publicado los libros Entre ufólogos, creyentes y contactados en el 93, OVNIs y ciencias humanas en el 2002 e Historia cultural de los ovnis en España en el 2022. Y hoy vamos a hablar de monstruos, así que bienvenido al programa, Nacho. Muchas gracias. Bueno, lo primero que todo es, ¿de dónde viene ese interés por la criptozoología y además y por los monstruos? O sea, es un tema que no a todo el mundo le apasiona y que además es muy extenso. Pues en realidad viene de más de 3 décadas atrás, desde los años 80, ¿no? Desde que estudié antropología cultural, pues me di cuenta de que los grandes viajeros desde la antigüedad habían hablado de las expectativas sobre los monstruos, ¿no? En los límites del mundo conocido, ¿no? Los escritores desde los escritores griegos que conocieron el mundo fuera de Grecia, desde la remota antigüedad, hablaron de que en Asia se encontraban pueblos de mezclas de perros hombres o de seres de hombres salvajes que no tenían cabeza y que tenían los ojos en el pecho. En fin, esto forma parte de una antropología de nuestro concepto de lo que es el otro, ¿no? El otro, el desconocido, o de lo que son los monstruos marinos, lo desconocido de las profundidades. Y desde entonces, desde ese interés por la antropología, me llamaron los monstruos, ¿no? Y vamos, si te parece, a recorrer un poco los intríngulis de este libro, que además es muy extenso y que creo que te habrá tomado bastante tiempo, porque vamos, el contenido es profuso y muy contundente. Vamos, si te parece, primero al mar. Déjame que empiece por algo poético, al menos en teoría, porque la realidad no lo es de poético, que son las sirenas. ¿Qué contarías sobre las sirenas y realmente cuál es la visión que tenemos y la visión real de las sirenas, que nada tiene que ver con la fantasía? Claro, las sirenas son uno de nuestros sujetos preferidos y más románticos, ¿no? Porque han simbolizado muchas veces el amor, ¿no? Tenemos hay muchas historias, ¿no? Sobre la unión de sirenas con hombres, y la sirena se vuelve al mar, y en los cuentos tradicionales, pero también en relatos del folclore, ¿no? Las sirenas, como sabemos, ya están en la Odisea, que tientan con sus cantos a Ulises, y tiene que taparse los oídos para que... Pero bueno, el concepto de sirena ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? En la antigüedad las sirenas eran más bien pájaros, ¿no? Tenían alas, ¿no? Es en la Edad Media cuando se produce ese cambio de las sirenas a la mujer pez, ¿no? Lo tenemos, toda esa transición está en la escultura de las iglesias románicas, por ejemplo, ¿no? Tenemos en muchos sitios hay sirenas incluso con doble cola de pez, ¿no? Y sirenas al mismo tiempo, sirenas aves, ¿no? Y ya a partir de la Edad Media, en la Edad Moderna, resulta que hay personas que dicen que han visto sirenas. Bueno, sin ir más lejos, Cristóbal Colón, creo que fue en su segundo viaje, en 1493, 94, ahora no recuerdo exactamente, cuando dijo que en las costas de la República Dominicana había visto sirenas que no eran tan bellas como decían. Claro, este es otro de los mitos, el tema de la belleza de la sirena, que en realidad, bueno, según se lee en muchos sitios, realmente eran al revés, eran monstruos horrorosos, o sea, de bonitos no tenían nada. Es muy curioso esa contraposición. De ahí parte, quizás de Colón y de otros de la época, la idea de que lo que vio en realidad fue un manatí, o varios manatís, ¿no? Que son, bueno, pues unos
unos mamíferos marinos, pues feuchos, pero encantadores, ¿no? Yo los he visto ahí, por ejemplo, en el zoo de Santo Domingo, en República Dominicana, el manatí que quedaba, ¿no? En Asia, los colonizadores de Asia, pues también hablaron de sirenas y se supone que fue el dugongo, que es muy parecido al manatí, ¿no? Pero lo curioso es que se ha formado todo un folclore a lo largo de eso, del siglo XVII, XVIII, hasta en el siglo XIX. Es muy curioso porque hay relatos en la prensa de esas primeras décadas del siglo XIX de marineros que dijeron que vieron una sirena que se peinaba. Este es un caso muy típico del folclore, ¿no? La sirena que se peina y que se mira en un espejo, ¿no? Eso está en sí, eso es Disney, vamos. que luego ha llegado a Disney, ¿no? Bueno, hay gente que describía eso tal como aparecía en algunas representaciones medievales, ¿no? Y en contraposición, por buscar un bicho también marino que yo creo que no es tan poético como pueden ser, por ejemplo, los kraken. ¿Qué entendemos por un kraken? ¿Qué era el kraken? El kraken, hay un cierto equívoco con el kraken. Pensamos que es un monstruo que viene desde la antigüedad porque igual lo comparamos con el leviatán del Génesis, ¿no? El monstruo marino que es bueno, en realidad es una representación del caos, ¿no? El orden de la creación contra el caos, ¿no? Pero en realidad no existe. A lo largo de toda la Edad Media y tal hay diferentes monstruos marinos, ¿no? Y Olao Magno, que es el primero que sistematiza un poco todo aquello y los dibuja y tal, en ningún momento dibuja algo parecido así a un kraken, ¿no? Fue el obispo Pontoppidan, un obispo sueco, ya en el siglo XVIII, que crea ese término kraken a partir del alemán y tal, que es una representación de un pulpo, un pulpo gigantesco. Se supone que la bestia más grande de los mares, ¿no? Hay relatos de algunos marineros diciendo que aquello es tan grande como el mar, que se traga islas, en fin. Y en realidad todo esto viene de las leyendas medievales, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Brandan, ¿no? que arriban con su barco en sus navegaciones en busca del paraíso terrenal, paran en una isla, ofician la misa sobre la isla y de pronto la isla se hunde, ¿no? Hasta en una película de Monty Python aparece eso me imagino. Si te parece, vamos ahora a cambiar absolutamente de tercio, ¿vale? Nos vamos a hablar de los gigantes como raza primigenia. ¿Crees que pudieron existir realmente? ¿Y por qué de esa creencia? Si es que no existieron realmente, ¿qué es lo que alberga esa creencia? ¿De dónde sale? Bueno, los mitos de los gigantes vienen también desde la antigüedad. Bueno, en la Biblia están, ¿no? Los dioses se unieron con las hijas de los hombres y de ahí formaron los gigantes. Y ha habido leyendas de gigantes a todo lo largo de la historia y hasta muy recientemente incluso, y no sé si actualmente, habría que averiguar, creo que ahora mismo todavía perviven mitos, por ejemplo, entre los indígenas americanos sobre seres salvajes gigantes, ¿no? Siempre al otro muy poderoso y temible y tal se lo ha considerado como un gigante, ¿no? El hombre salvaje de los mitos medievales europeos pues también a veces era un gigante, ¿no? Y luego ha habido, a lo largo de la Edad Moderna, pues quizás asociado con el descubrimiento de grandes huesos de dinosaurios que no se sabía lo que era, ¿no? En muchos lugares, pues claro, aquello que podía ser, aquello eran los gigantes de los que hablaban los mitos, ¿no? Y luego en toda la Edad Moderna se produjeron cantidad de fraudes con esto, ¿no? Ha habido alguno muy famoso por ahí en Estados Unidos, una cosa hecha con cemento que quisieron pasar por un gigante, ¿no? Y esto, bueno, pues en cierta manera se ha incorporado a estos mitos modernos que tenemos del Sasquatch, el Bigfoot, el Yeti, ¿no? Parten un poco de esas tradiciones, ¿no? Del hombre salvaje y del gigante y del hombre mono, que se mezclan, ¿no? Sí, hay una gran mezcla de personajes bastante variopintos, la verdad. Vamos a saltar ahora a algo que a mí personalmente me gusta bastante, que son los animales espectrales. Cuéntanos la historia del diablo de Jersey. Bueno, el diablo de Jersey es una cosa, pues un equívoco también.
porque se ha considerado habitualmente que eso es un diablo también tradicional, que viene de muy atrás, bueno, lo que parte de una leyenda en el siglo XVII, en la zona de Jersey, en la costa atlántica norteamericana, en la época de la colonia, que empieza con pues la típica leyenda de la mujer que no quiere tener un hijo y cuando lo tiene, pues lo maldice y aquel niño sale volando por la chimenea, pero esa es solamente una de las versiones del mito, ¿no? Que se forma ahí, que hay distintas, ¿no? La señora Liz, ¿no? Y la realidad de esta leyenda es más moderna. Esto parte de principios del siglo XX, en que esa leyenda tradicional se convierte en un monstruo, ¿no? Y en concreto, las visiones del monstruo, porque yo de lo que trato en mi libro es de monstruos que han sido percibidos, que han sido vistos, que hay testimonios de ellos, no solamente leyendas, ¿no? En todos los casos hay testimonios. Y en 1909, a principios, en pleno invierno, se da de pronto una oleada de observaciones, también ahí en la costa atlántica de Estados Unidos, de un monstruo que deja unas huellas en la nieve, que vuela, cosas muy diferentes, ¿no? Pero es lo que los anglosajones llaman un flap, una oleada de poca duración, ¿no? Un pánico social, ¿no? que podríamos denominarlo, ¿no? Y aquello que no tiene ni pies ni cabeza, pues bueno, lo aprovecha un empresario del espectáculo para montar un fraude en el que mezcla un canguro, le pega unas alas y no sé qué, y lo presenta en un espectáculo de circo, y aquello salta a la prensa, y bueno, pues ahí queda el diablo de Liz, que claro, ya forma parte, como muchos monstruos, de la identidad del lugar. Claro, a mí me recuerda también, leyéndola, me recuerda un poco también a toda la leyenda y la historia del Mothman también, que fue la bomba, o sea, que también fue, como dices, una oleada increíble también en Estados Unidos, que de repente, yo no sé si es que la gente se contagian entre ellos y empieza a crear esa especie de alerta social, y hasta qué punto hay algo de real en estas historias. Claro, aquí además se mezcla un dato muy importante, que este es, diríamos, un monstruo de una sola persona, que es John Keel. John Keel fue una auténtica personalidad única en el mundo de la ufología, ¿no? Un buscador de los misterios, con una habilidad literaria intachable para crear misterios por sí mismo, ¿no? Entonces él fue en ese mes de noviembre de 1966 a Point Pleasant, Virginia Occidental, donde se habían producido unas visiones de algo que volaba, recogió testimonios muy variados y muy diferentes entre sí y le dio pues este nombre de hombre polilla, ¿no? Porque volaba como una polilla, parecía, en fin, bueno, pues ese nombre tuvo tanta fortuna que se ha convertido en el monstruo, además, pues eso, de un único investigador, porque aquel fenómeno se produjo durante muy poco tiempo, hasta el año 1967, en cosa de, no sé si fueron 14 meses o algo así, hasta que hubo un hundimiento. Bueno, la gente quizás se pueda acordar de la película que interpretó Richard Gere, ¿no? Sí. Que aparece pues el hundimiento del puente en el que mueren 40 y tantas personas o algo así, que entra dentro de la intriga de la película, pero bueno, este hundimiento que fue real del puente marcó la desaparición del fenómeno del Mothman, y ahí quedó como una cosa de una época determinada, pero con tanta fortuna además que en este lugar, en Point Pleasant, han creado hace unos pocos años un monumento, han organizado el día del Mothman y se ha convertido en parte del folclore local, ¿no? Como en otros muchos casos. Bueno, tiene su encanto también, o sea, convertir una cosa así ya en una festividad, pues ya tiene su coña, la verdad. Le quita el miedo y el dramatismo. Sí, eso seguro, vamos, clarísimamente. ¿Y qué me cuentas del chupacabras? Porque yo creo que todos hemos oído hablar de él. ¿Qué tiene de real? Si es que tiene algo de real, claro. Pues el chupacabras también parte de un pánico social. Su primera manifestación en realidad está relacionado con una serie de muertes misteriosas de animales, de vacas,
bueno, misteriosas, depende, tenían su explicación, ¿no? En 1973. Esto se reprodujo en República Dominicana en 1975, y como no se sabía por qué moría el ganado, pues el periódico El Vocero, un periódico sensacionalista muy popular, pues lo llamó el vampiro de Moca, pero no tenía un nombre para que cuajara aquello, ¿no? Y muchos, fíjate, 20 años después, de pronto en 1995, se vuelven a producir unos fenómenos de muertes de ganado, pero hay alguien ocurrente que lo llama, porque son cabras, ¿no? Lo que está muriendo por allí, lo llama el chupacabras, que en inglés, por cierto, es el mismo término que el sotacabras, que es un pájaro nocturno, ¿no? Y eso, además, unido a que un ufólogo, Jorge Martín, de República Dominicana, pues hace un dibujo de él en que es, pues no sé, una mezcla entre una alimaña, un canguro, algo bípedo, ¿no? Un ser bípedo con garras, ¿no? Y con escamas detrás y tal. Y lo lanza, además, por Internet. 1995, como recordarán muchos, es el año del verdadero lanzamiento de Internet en España y en todo el mundo latino, ¿no? Y él lanza aquello por Internet, y además es el momento del lanzamiento, más o menos, en aquellos años, de las televisiones privadas, ¿no? Aquello cuaja en Miami, y desde Miami, como gran centro difusor de la cultura latina, salta a toda Latinoamérica. El fenómeno empieza a producirse en México, luego en El Salvador, en Guatemala, en todas partes, llega luego más tardíamente a Argentina, pero en Argentina, curiosamente, se lo vincula con los ovnis porque el ufólogo Mario Zerpa es ufólogo. Es que aquí hay que ver cómo los ufólogos las combinaciones que a veces surgen, que son increíbles. Eso es, dándoles significados que en principio no tenían, ¿no? Lo vinculan con la ufología porque dice Fabio Zerpa que aquellos cortes limpios en los animales solo podían ser producidos por un cirujano, por un bisturí, tal, con lo cual tenemos la tecnología de vanguardia. Ya no es una alimaña, ¿no? Son los ovnis, ¿no? En Chile se reproduce el fenómeno también, que en Chile se demostró que en realidad tenía que ver con perros salvajes que habían invadido, al cerrarse un vertedero, pues habían invadido las granjas y habían matado animales, ¿no? O sea que hay que estudiar en cada caso cuál es la situación social que se ha producido, cuáles son los mecanismos de comunicación que han producido el monstruo, cómo han ido evolucionando los significados. Y de todos los que tienes en el libro, que son muchísimos, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te despierta quizás, no sé, más simpatía o te parece más entrañable o lo que sea? Hombre, aquí por proximidad yo diría que la osa de Ántara, por ejemplo, que es un monstruo que se ha introducido, digamos, modernamente un poco en el folclore aquí de Cantabria, ¿no? Una mujer salvaje, ¿no? Que podría estar relacionada con mitos célticos, ¿no? Pero como un monstruo así conocido universalmente, a mí lo que me intriga de verdad son no ya el yeti, sino los yetis asiáticos, ¿no? Que es un fenómeno que se ha conocido mucho menos, ¿no? Es decir, los hombres de las nieves, como se les denominaba antes, que a partir de los años 60 nos dimos cuenta de que no solamente era el yeti del Nepal, porque allí iban los escaladores del Himalaya y se difundió a todo el mundo a través de la prensa británica, es que había mitos de hombres salvajes y hombres de las nieves en muchísimas partes de Asia, en el Cáucaso, en China, en Siberia, en Yakutia, en los límites más extremos de Asia. Había historias desde principios del siglo XX, además muy diferentes entre sí, mientras que el chuchuná de esa zona de Yakutia, la tradición decía que era un salvaje que iba vestido y que vivían en chozas, ¿no? Pues otros eran auténticamente más asociados quizás con el oso o con el mono langur del Himalaya, bestias más pequeñas. O sea, la variedad de yetis asiáticos es un tema verdaderamente fascinante para un estudio antropológico en profundidad. Bueno, Nacho, se nos acaba el tiempo, lo que pasa que ha sido un placer y yo creo que es un tema que daría para estar horas aquí hablando de los diferentes monstruos. Solo una última pregunta corta respuesta, espero, porque si no se nos va el tiempo, pero ¿crees en alguno de ellos?
Yo creo, precisamente al mencionar esto de los yetis, creo que existen esos mitos y que hay que interpretarlos dentro de la propia cultura. Y dentro de la propia cultura esos monstruos existen, pero no como monstruos zoológicos, criptozoológicos, como nosotros los queremos ver. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Supongo que más adelante volveremos a contactar seguro, porque seguro que sacarás algún otro libro apasionante. Y nada, pues oye, un placer y hasta la próxima. Encantado de estar contigo. Hasta la próxima. Ya os lo adelantaba, ¿verdad? Ha merecido la pena escuchar esta entrevista de Laura Falcó a Nacho Cabria, que desde su punto de vista antropológico siempre enfoca todo lo que tiene que ver con el misterio y las anomalías, pues desde una perspectiva más que interesante. Y hablando de monstruos, de seres extraños, me vino a la cabeza la historia que precisamente en agosto de 1835 publicó el diario The New York Sun en diferentes fascículos, en diferentes entregas. Una historia que nos hablaba de los selenitas, de los seres que habitaban la luna, una especie de murciélagos extraños que habían sido divisados con un telescopio. Una historia que era falsa, pero que caló en la sociedad y muchos creyeron, muchos pensaron en aquel entonces, igual que sucede con estos monstruos, que había seres habitando la luna. Y hablando de la luna, ¿qué os parece si escuchamos la entrevista que ha realizado Lorenzo Fernández Bueno a Eduardo Llama, un personaje que está trabajando en la NASA, más concretamente vinculado al proyecto Artemis, que tiene como objetivo regresar a la Luna? Desde luego, no tiene desperdicio. Eduardo García Llama es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Posee un máster de Ingeniería en Operaciones Espaciales por la Universidad de Colorado, en Colorado Springs, y un máster en Administración Internacional de Empresas por el Centro de Estudios de Postgrado en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, donde también hay que decir que obtuvo los títulos de especialista en Relaciones Económicas Internacionales y de experto en la Administración y Gestión de la Innovación Tecnológica. Cuidado que todavía quedan líneas de su currículum. Yo creo que hasta ahora lo que denota es que estamos ante un auténtico genio. Ha trabajado en el Departamento de Vehículos Aeroespaciales de la Universidad Politécnica de Madrid, en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Europea en Norwich, Holanda, y en la actualidad trabaja en la sección de Mecánica de Vuelo y Diseño de Trayectorias en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Bueno, pues para que os hagáis una idea de esa responsabilidad a la que anteriormente me refería, Eduardo dirige el sistema de guiado y control de la nave Orión, que por si no lo sabéis, forma parte de la misión Artemis, que pretende llevar en 2025 a la primera mujer y a la primera persona no blanca a la Luna, posiblemente como paso previo a la creación de la colonia lunar, que, bueno, pues hay que decir que a su vez será otro paso previo y fundamental para colonizar Marte. Querido Eduardo García Llama, ¿cómo estás, amigo? Pues muy bien, Lorenzo, ¿qué tal estáis todos por allí? Pues seguramente no tan bien como tú, porque la verdad es que yo siempre me he preguntado, y es quizás la primera pregunta que te voy a hacer así a bocajarro, es ¿cómo es el cielo en un sitio tan sumamente icónico como la NASA? Bueno, pues una pregunta interesante. Supongo que en una primera aproximación te podría decir que a lo mejor es igual que otros cielos. Aquí estamos en Houston, lo cual es una ciudad pues muy grande, es la cuarta ciudad de Estados Unidos, con lo cual la visibilidad de estrellas y de cosas que pasen en el cielo pues no es óptima. Pero mira, algo sí que se me ocurre decirte, y es que hay algo bastante interesante. Yo trabajo obviamente en el Johnson Space Center, en el Centro Espacial Johnson de la NASA, y de hecho mi edificio está justo enfrente del edificio del control de la misión, el mítico control de la misión, ¿no? Entonces, una visión bastante espectacular mirando al cielo es cuando a lo mejor está la Luna pues por encima de este edificio, y eso siempre me da que pensar, ¿no? Claro, me estás contando, o sea, estás utilizando conceptos que yo creo que cualquiera que se haya acercado un poquitín a la astronomía o a la carrera espacial los tiene metidos en la cabeza.
Y tú estás ahora metido en todo el meollo de lo que se está haciendo como pasos previos a que el hombre vuelva a regresar a la Luna. O sea, ¿qué se siente formando parte de algo que es, sin duda, posiblemente, no sé si decir histórico con mayúscula, pero desde luego quizás hasta me quede corto? ¿Qué se siente? Bueno, pues la verdad es que lo primero un gran honor. Y bueno, pues soy consciente de que el lugar en el que estoy, lo que estamos haciendo ahora, tiene una enorme relevancia a nivel histórico. Se trata de volver a la Luna después de más de 50 años desde el programa Apolo, en un nuevo programa que se llama Artemis o Artemisa, como decís en español. Y se trata de volver a la Luna, esta vez para quedarnos, para tener una presencia humana permanente, y también que esto sea como un paso previo a misiones espaciales tripuladas pues más ambiciosas, ¿no? Como es ir a Marte. Pero la verdad es que cuando pienso en ello en profundidad o le dedico un poquito de tiempo, pues es francamente impresionante. No te sabría describir. Desde luego, lo que sí puedo decir es que me siento profundamente privilegiado. Eduardo, ¿y no te da la sensación que quizás en este mundo que nada tiene que ver con el año 1969, es decir, ahora mismo estamos sometidos a una enorme cantidad de estímulos, ¿no te da la sensación de que algo tan grande como lo que se está haciendo con la misión Artemisa ha pasado un poco desapercibido? Es decir, es que estamos hablando de que fue exactamente, si no me equivoco, el 6 de noviembre de 2022, ¿no? Es cuando comienza la Artemis 1, ahora va a llegar la 2, dentro de un par de años la tercera parte de esa misión. Ahora nos cuentas un poquitín en qué consiste. Pero es que, vuelvo a repetir, da la sensación que, pues ha pasado un poquitín desapercibido, ¿no? Es decir, es que estamos hablando de que el hombre vuelva a la Luna, pero ojo, como bien dices, como paso previo a algo mucho mayor, que es establecer una colonia estable ni más ni menos que en Marte. Estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que ha pasado un poco desapercibido, a lo mejor en comparación con lo que se podía esperar. Sorprendentemente me da la impresión de que ha sido así el caso más en Estados Unidos que en el resto del mundo. Yo obviamente pues en España creo que ha tenido muchísima cobertura, y en Europa también. Además, Europa participa en el programa Artemis con la construcción del módulo de servicio de la nave Orión. La verdad es que creo que en Europa se ha seguido con más intensidad que incluso aquí. Y yo creo que eso también puede tener relación con el hecho de que este era un vuelo de pruebas no tripulado. Ha sido una misión de 25 días y medio aproximadamente, en las que se han hecho un montón de maniobras, hemos probado muchísimas cosas, hemos ido a la Luna, la hemos orbitado, hemos vuelto a la Tierra, hemos recuperado la nave. Ha sido una misión de completo éxito, y yo creo que a lo mejor la atención mundial, incluso en este país, pues irá creciendo a medida que avancemos en el programa, sobre todo cuando haya seres humanos, ¿no? Volando a bordo. Yo creo que eso es lo que va a marcar una diferencia en la repercusión mediática del programa Artemis. A finales del próximo año, pues está planeado el lanzamiento de Artemis 2, ya con 4 astronautas a bordo, que irá a la Luna en una misión parecida a la que fue la del Apolo 8. Y eso obviamente, pues siempre que tienes humanos a bordo, pues tiene muchísima mayor visibilidad, y yo creo que ese va a ser el caso, ¿no? Y desde luego, pues Artemis 3, cuando enviamos seres humanos ya a pisar la Luna otra vez, creo que no se le va a escapar a nadie, la verdad. Creo que eso va a tener bastante impacto. Y hay que decir que entre ese grupo de elegidos por vuestras capacidades, por vuestro talento, pues tú vas a jugar un papel importante. Estaba leyendo una entrevista que te hicieron hace no mucho tiempo, y me llamó la atención porque decía que durante el lanzamiento de la Artemis 1, en tu camisa, lucías la frase en latín non sufficit orbis, que significa el mundo no es suficiente, que es el lema que podemos decir que rigió el reinado de Felipe II. No sé si el rey se imaginaba algo como lo que, parece que estamos a las puertas de vivir, pero ¿tú crees que, a la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos, la humanidad acabará siendo multiplanetaria? Pues es una muy buena pregunta, y personalmente creo que sí. Creo que sí, y es algo que creo que a muchísimas personas
comprensiblemente a lo mejor puede costar ver, porque estamos hablando de plazos muy largos de tiempo, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que acabará sucediendo. De hecho, estamos en los inicios de ese proceso, ¿no? Lo que está claro es que ese primer paso es la Luna. ¿Cuándo veremos una colonia estable en el satélite natural terrestre? Bueno, pues ese es el primer paso, efectivamente, y es difícil de concretar tiempos en este sentido, ¿no? Porque esto también es un proceso a largo plazo que estamos iniciando ahora mismo. Pero un poco lo que te puedo decir es que, digamos que esta década es la que se va a dedicar, o la que estamos dedicando, a asentar los sistemas de acceso a la Luna, ¿no? A desarrollar todos los sistemas de acceso a la Luna, a probar todos los sistemas requeridos para que los seres humanos puedan descender a la superficie, la construcción de la estación Gateway, los alunizadores, la prueba de todo eso. Y una vez que todo esto esté en su sitio y se haya conseguido, pues hablando a grandes rasgos, te podría decir que es la siguiente década en la que podríamos hablar del inicio de la construcción de estas bases y de que se establezca pues una presencia permanente humana en la Luna a lo largo de esa década. Y bueno, pues arriesgándonos un poco, pues también podríamos extender eso a otra década más, que es en la que a lo mejor ya nos empezaríamos a plantear viajes tripulados a Marte, ¿no? Estamos hablando de cuestiones históricas, casi diría que épicas, y por lo tanto, llegados a este punto, me vas a permitir que rebaje un poco el nivel y, bueno, pues me meta yo directamente en el barro en el que suelo habitualmente meterme, y vamos a hablar de anécdotas, porque tú llevas mucho tiempo trabajando en estos asuntos, y pues también, siguiendo tu trayectoria, te leí hace un tiempo, pues que parece que en el día a día de tu trabajo se producen anécdotas bastante, ¿cómo decirlo?, curiosas. Y una en concreto que me encantó y que te ocurrió literalmente, no sé si, bueno, sí, a estas horas se puede decir ya. Estabas en el cuarto de baño haciendo pis. ¿Qué fue lo que te ocurrió? Sí. Bueno, pues esto fue una anécdota efectivamente impresionante. Estaba aquí en el Centro Espacial Johnson, fui a un evento en recuerdo de un astronauta del programa Mercury que había fallecido, Gordon Cooper. Y bueno, estaba en ese evento, y antes de dirigirnos, una vez que se acabó, antes de dirigirnos hay un parque dentro del centro espacial en el que se plantan árboles con una placa, ¿no?, en recuerdo de estas personas que han fallecido. Entonces, antes de dirigirme hacia allá, pues bueno, decidí pasar por el servicio, ¿no?, hacer una parada. Y en ese momento, cuando entré, pues el servicio estaba vacío. Era yo el único ahí, y de repente, mientras estaba ocupado en mis asuntos, pues empecé a oír voces y gente que entraba, ¿no? Pues la verdad bastante alborotado, riéndose y tal. Y cuando me giré, pues resulta que ni más ni menos estaban allí un montón de personas que habían estado en la Luna. Estaban Neil Armstrong, Buzz Aldrin, John Young, Eugene Cernan, Fred Hayes, que no llegó a pisar la Luna porque fue el tripulante del Apolo 13, Charlie Duke, y yo no me lo podía creer, ¿no? Porque estaba ahí de repente rodeado de todos estos personajes. Que además también hacen pis, hay que decirlo, sí. Son humanos. Sí, la verdad es que fue una anécdota muy, muy curiosa. Después de eso, pues bueno, una vez que salí, obviamente, saludé a Neil Armstrong, a Buzz Aldrin, y una parte de la anécdota que no sé si me la ibas a preguntar, pero bueno, te la digo yo en cualquier caso. Me la cuentas. Es un poco, sí, que a mí me resultó bastante impactante, es, bueno, cuando nos dirigíamos a este parque, ¿no?, en el que se iba a plantar este árbol en honor de esta persona. Y todos nos dirigíamos hacia allí, era un día soleado, de primavera, perfecto, temperatura perfecta. Y yo iba justo unos 5 metros detrás de Neil Armstrong y Buzz Aldrin.
Ellos fueron todo el camino, todo el trayecto, pues caminando enfrente de mí, yo detrás de ellos, charlando, ellos estaban charlando entre sí y obviamente es un momento muy especial porque no puedes evitar el estar pensando todo el rato, ¿no? Dices, Dios mío, estas dos son las mismas personas que estuvieron caminando sobre la luna por primera vez, ¿no? Y aquello es algo que ciertamente me marcó bastante. Bueno, a ti te marcó bastante y yo creo que a nosotros, todos los que estamos aquí ahora mismo escuchándote, bueno, pues realmente es emocionante. Tal y como lo cuentas, es verdaderamente emocionante porque estás hablando de dos personas que contribuyeron a que ahora mismo, si la raza humana es un poquito mejor, pues posiblemente en gran parte fue gracias a estos dos auténticos valientes, ¿no? Porque aventurarse por aquel entonces, hacer lo que hicieron, no sé hasta qué punto utilizar la palabra, bueno, pues suicidio en un porcentaje bastante alto, ¿no? Que era casi un suicidio. Pero has citado a Gordon Cooper. Gordon Cooper en su momento, la persona a la que estaban homenajeando aquel día, ¿no? En el que tú te encontraste con esta gente en el cuarto de baño, bueno, pues estaban homenajeando a Gordon Cooper, que fue una persona que estuvo durante mucho tiempo muy ligada a fenómenos, por ejemplo, como los objetos volantes no identificados, ¿no? Él defendía que no solo existían, sino que muchos compañeros los habían incluso visto. Yendo precisamente a este asunto, ¿cómo se vive desde la NASA toda la movida que se ha montado con este asunto de los ovnis en los Estados Unidos en los últimos años? ¿Se le presta atención o literalmente se pasa de ello? ¿Cómo se vive esto en la NASA? Bueno, la NASA es muy grande. Se compone de muchos centros a lo largo y ancho de todo el país, de Estados Unidos, que también es obviamente un país muy grande. Y entre funcionarios y contratistas somos varias decenas de miles de personas, ¿no? A lo mejor 50.000. Esto es cierto que se encargó a una comisión de la NASA pues estudiar todo este tipo de fenómenos aéreos o anómalos. Y bueno, la verdad es que desde mi propia experiencia creo que la verdad es que nos pilla un poco lejos todo eso o ese tipo de investigaciones que ha podido estar haciendo ahora mismo la NASA en apoyo de esta iniciativa, ¿no? del gobierno y del Congreso de estudiar estos fenómenos. La verdad es que, por ejemplo, aquí en el Centro Espacial Johnson, donde yo estoy, donde está el cuerpo de astronautas, estamos los controladores de vuelo y los diseñadores también de los sistemas de la nave Orión, del programa Artemis. No es un tema sobre el que realmente hablemos, nos pilla un poquito lejos, no es algo sobre lo que estemos muy, muy atentos. Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a quedar, que la gente sepa que la NASA no oculta nada, que ya sabes que esto a veces se convierte en un campo muy abonado a la conspiración y a las fake news. Sí. Y no, está claro, ¿no? Cada uno piensa como debe de pensar y me da la sensación de que, como bien dices, hay muchos centros, mucha gente trabajando, cada uno con sus ideas, su forma de pensar, seguramente todos mirando los cielos, pero por otros motivos, ¿no? Que tienen más que ver con lo humano que con lo extraterreno. Así que con esto nos vamos a quedar, Eduardo. Simplemente decirte que ha sido un auténtico lujo tenerte esta noche con nosotros y personalmente te digo que es un orgullo conocer a alguien como tú que estás haciendo lo que estás haciendo y dónde lo estás haciendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer participar hoy en vuestro programa y un saludo a todos y hasta la próxima.